Hola chiquillos, bienvenidos a este video donde analizaremos las 5 aves endémicas de Laysan y sus principales características. Y quiero aclarar de que no he podido conseguir las suficientes imágenes para ciertas especies, así que las rellenaré con sus parientes cercanos y con nada más que decir, les dejo con el video. Para hablar de las aves endémicas de la isla Laysan, primero hay que conocer la propia isla y empezaremos con su geografía. La isla de Laysan, o Kawo en idioma hawaiano, es una isla deshabitada con una superficie total de unos 4,11 kilómetros cuadrados y que pertenece a las islas de Sotavento, que están ubicadas al noroeste de las islas principales de Hawái. La isla de Laysan está aproximadamente a unos 1500 kilómetros de la ciudad de Honolulu. Laysan tiene una laguna que cubre el centro de la isla, con una altura de unos 2,4 metros sobre el nivel del mar, que a su vez es el punto más alto de la isla. El agua que contiene la laguna es unas 3 veces más salada que la del mar. La isla fue descubierta el 12 de marzo de 1828 por el capitán Stanikowicz mientras navegaba en el barco ruso Moller. Luego fue anexionada al estado de Hawái en 1857. En las décadas de 1890, la isla fue explotada para la recolección de guano, y años después varios conejos y hormigas fueron introducidos, ocasionando la destrucción de una buena parte de la vegetación y diezmando la población de invertebrados y aves nativas, además de que se empezó a cazar a las aves para la recolección de plumas. En 1909 se declaró reserva natural y en 1923 se exterminaron a los conejos. En total hay unas 5 aves endémicas en Laysan, que son el mielerito de Laysan, el pájaro molinero de Laysan, la polluela de Laysan, la palila de Laysan y el pato de Laysan, y empezaremos hablando por este último. El pato de Laysan o Anas laysanensis es un pato de tamaño pequeño, teniendo una longitud de unos 38 a 43 centímetros y pesando de 420 a 500 gramos. Tiene un color marrón chocolate en gran parte del cuerpo y teniendo un anillo blanquecino en el cuello y cabeza, pero esto solo está presente en los adultos. Esta especie tiene un dimorfismo sexual en patas y pico. En el caso de los machos, su pico es de un color verde oliva con algunas manchas negras. Sus patas son del mismo color que el de la hembra, pero siendo más brillante. En las hembras, su pico tiene un color anaranjado algo más corto que el del macho y teniendo un moteado negro. Además de que la especie es longeva llegando hasta los 12 años de edad. Solía distribuirse en todas las islas de Sotavento, pero debido a la actividad humana solo persistieron en Laysan en 1860. En 2002 fueron introducidos al atolón Midway. La especie también fue introducida en el atolón Kur y su hábitat son las lagunas supersalinas. La especie tiene una baja tasa de fecundidad, además de que son más ligeros en la temporada de cría que en otros meses del año. Solo la hembra se encarga de la cría, suelen reproducirse entre febrero y noviembre. La mayoría de los huevos suelen ponerse entre abril y agosto. Los nidos son raspaduras poco profundas revestidas de hierba muerta. Están ocultos y suelen hacerse en la base de la vegetación. Ponen de 3 a 5 huevos que eclosionan después de 28 días. Los polluelos al nacer ya son independientes y se alimentan por sí mismos. Tiene hábitos nocturnos y no forman parejas de tiempos prolongados. Corre a través de las moscas de salmuera mientras mueve su cabeza de lado a lado atrapándolas para comerlas, y generalmente se alimentan durante la noche. El pato de Laysan se alimenta de insectos, semillas y plantas acuáticas. La población total de la especie es de aproximadamente unos 700 ejemplares, que están repartidos en los atolones Midway y Kur, además de la isla Laysan. En Laysan la especie crece gradualmente pero con tendencia a la disminución debido al cambio climático, mientras que en Midway ha tenido mucho éxito, cuadruplicando su población en tan solo 3 años, pero debido al botulismo aviar unas 160 aves murieron,
Desde entonces ha habido un caso de botulismo cada año. Actualmente esta especie está clasificada como en peligro crítico, debido a la fragilidad de sus poblaciones. La palila de Laysan o Telespisa cantans es un ave paseriforme de la familia de los fringílidos, con una longitud de unos 19 centímetros, teniendo un pico grande y ligeramente ganchudo. Los machos tienen una coloración amarillenta en la cabeza y pecho, mientras que en la espalda tiene un color gris con toques amarillentos, plumas oscuras en las alas y cola. En la parte inferior del cuerpo tiene un color blanco opaco, mientras que la coloración de la hembra juveniles es similar pero más grisáceo. Es originaria de Laysan, pero también fue introducida a otros atolones como Hermes y Pearl, además de Midway, desapareciendo en esta última debido a la introducción de ratas. Su hábitat son las dunas arenosas y los matorrales costeros. En la época de reproducción buscan alimento junto a su pareja y en grupos de hasta 12 congéneres. Los machos defienden el nido y su pareja, mientras que la hembra incuba los huevos y empieza a construir el nido. Normalmente sobre el pasto Erarostis variabilis, pero si no hay suficiente pasto para anidar, lo hacen en otras plantas o en desechos artificiales. Es una especie sedentaria. Usan vocalizaciones para advertir del peligro, además de ser un dispersor de semillas. Son omnívoros, pero mayoritariamente herbívoros. Su alimentación se basa principalmente en semillas, frutas, flores y con menor frecuencia de huevos y carroña. Actualmente tiene una población de unos 20.000 ejemplares aproximadamente, repartidas en la isla de Laysan y los atolones Pearl y Hermes. Su población disminuyó drásticamente en años anteriores debido a la introducción de los conejos. Los conejos, al ser exterminados, la especie tuvo unos 1.000 ejemplares y ascendió a 5.000. En los siguientes años aumentó a 20.000. Seguramente parte de su éxito se deba a la introducción invasiva de la especie Verbesina encelioides. Actualmente la especie está clasificada como vulnerable. La polluela de Laysan o Sapornia palmeri es una especie de ave ruiforme no voladora perteneciente a la familia de los rálidos, teniendo una longitud de unos 20 centímetros aproximadamente. Tiene una cola corta, además de un pico ligeramente curvado y una coloración marrón oliva con manchas negras en la parte superior del cuerpo, mientras que de la cabeza hasta el vientre tiene una coloración grisácea azulada. En su pico y patas tiene una coloración verde oliva amarillento. Sus ojos tienen un color rojo intenso. Al nacer, los polluelos son completamente negros, excepto en las patas, ojos y pico. Antes de su extinción, habitaba naturalmente en Laysan y también fue introducido en las islas Midway. Su hábitat son los matorrales, las dunas y zonas costeras. Solían construir su nido en el suelo, haciéndolo con hojas, ramas y hierbas. El nido era poco profundo, revestida con materiales blandos. Eran monógamos. La hembra y el macho contribuían a la construcción del nido y al cuidado de los huevos. Solían poner de 2 a 4 huevos. Los huevos son incubados de 3 a 4 semanas. Al nacer, los polluelos son alimentados por ambos padres. En pocas semanas, las crías ya son independientes. Esta especie tenía una rivalidad con la palila de Laysan, debido a que ésta rompía sus huevos. Era un ave social que formaba pequeños grupos junto a sus parejas. Se comunicaban por medio de vocalizaciones llamadas y chirridos. Cuando detectaban peligro, en vez de correr o esconderse, permanecían inmóviles, confiando en su camuflaje para no ser vistos. En la temporada de reproducción hacen un cortejo para atraer a otros de sus congéneres. La especie también es territorial, puede mostrar agresividad para proteger sus nidos y recursos si la situación lo requiere, y al igual que otras especies aisladas, no le tenía miedo a los humanos. Era un ave omnívora,
Su dieta se basaba principalmente de invertebrados y materia vegetal que encontraba en la hojarasca, y si tenía la oportunidad se podía alimentar de carroña y huevos de otras aves. Solía ser abundante y con una población estable en Laysan y en otros atolones, pero debido a la introducción de especies invasoras como ratas y conejos, se extinguieron de todas las islas en las que vivía, excepto en la isla Estoril, en la que perduró hasta 1944, pero la llegada accidental de ratas cuando un barco llegó a la isla causó su depredación, en lo que desembocó en la extinción de la especie. El pájaro molinero de Laysan o Atrocephalus familiaris es un ave paseriforme de la familia de los atrocefálidos. Tienen un color marrón oscuro pasando a negro en la parte superior del cuerpo, mientras que la cabeza y nuca tienen un color marrón grisáceo más claro. Sus patas son de un color gris rosado, mientras que las alas y colas son de un color marrón oscuro, además de ser un ave muy mansa. Como su nombre lo dice, era endémica de Laysan, específicamente de los matorrales. Se alimentaba principalmente de insectos nativos, como la polilla noctuida de Laysan. Solía ser abundante en Laysan, pero su población empezó a disminuir debido a la introducción de conejos que destruyeron gran parte de la vegetación, haciendo que las especies de insectos de las que se alimentaba no tuvieran dónde anidar, y por lo tanto disminuyendo la población. En 1915 seguramente quedaban pocos ejemplares. Otro papel que causó su disminución fue la caza y la competencia del alimento. Debido a todos estos factores, la especie se terminó extinguiendo a finales de la década de 1910. El mielerito de Laysan o Imatione fraiti es una especie de ave paseriforme de la familia de los fringílidos, emparentado con el apapane, teniendo una longitud de unos 14 centímetros aproximadamente, mientras que sus alas medían entre 64 y 69 milímetros. Tiene un color vermellón escarlata brillante en el pecho, cabeza y la parte superior del abdomen, mientras que la parte superior de su cuerpo era de un color escarlata anaranjado. La parte inferior del abdomen tiene un color gris oscuro. Sus alas y pico y cola eran de un color marrón oscuro. Su principal diferencia con el apapane es que el mielerito es de un color rojo sangre. Habitaba únicamente en Laysan y su hábitat eran los matorrales y zonas costeras. Sus nidos estaban bien ocultos, además de que estaban a una altura de unos 61 centímetros sobre el suelo, además de que estaba hecho de hierba fina. La profundidad del nido era de unos 4,1 centímetros, mientras que el propio nido medía 5,6 centímetros aproximadamente. La temporada de reproducción era entre febrero y julio, ponían de 4 a 5 huevos por nidada. Era un pájaro activo y presente en la vegetación circundante. Era menos confiado que las demás aves de Laysan. Solía ir en parejas y aparentemente no se había adaptado del todo para la escasez de agua. Se alimentaba principalmente de néctar e invertebrados que encontraba en los matorrales. Se le ha visto consumir néctar de las flores mayapilo, aculiculi, ii, nou y pohuehue. Nunca fue una especie abundante, de hecho era el ave más rara de Laysan y lo fue más con la introducción de conejos. Se calculó que solo quedaban unos 300 ejemplares en 1911. En 1923 solo se encontraron unos 3 ejemplares y uno de ellos fue filmado. La filmación que están viendo es uno de los últimos mieleritos. Por desgracia, los últimos mieleritos no sobrevivieron mucho tiempo, ya que unos días después de la filmación vino una tormenta que causó la muerte de los últimos y por lo tanto su extinción. Y eso sería todo el video, espero que les haya gustado. Y antes de que se vayan, en el comentario fijado voy a dejar el Discord de Solitario Olomao, donde yo también estoy y donde se habla principalmente de la zoología, además de que también pueden sugerir nuevos videos. Y pues nada más que decir, me despido. Chao.